Me da gusto saludarlas nuevamente y bueno, hemos comenzado esta miniserie titulada La importancia de la adoración. Y ahora vamos a ver otros aspectos. Vamos a repasar brevemente el punto número 1 que tocamos en la sesión pasada. La adoración es un mandamiento prioritario de Dios. Y este punto número 2 es que la adoración es nuestra responsabilidad primaria. Salmo 27:4 dice, una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Vemos palabras de David, el deseo genuino de adorar a Dios. Como ya mencionamos, la adoración es un estilo de vida. David buscaba ser intencional. Era una persona intencional y para ser adoradoras en espíritu y verdad necesitamos ser intencionales. El apóstol Pablo buscaba lo mismo y en Filipenses 3:10, solamente por hacer una mención, el gran anhelo del corazón de Pablo era conocer más a Jesús, tener intimidad. Eso es adoración. Para Pablo, entonces, había solamente un objetivo, conocerle y adorarle. Vemos también en Lucas 10:36 cómo María, la hermana de Marta, escoge la mejor parte. ¿Cuál era esa mejor parte que dice la Biblia? Y si tienes la oportunidad, vuelve a leer esta narración, historia verdadera de cómo Jesús llega a la casa de Marta y de María en una visita y Marta, afanada, afanada, corre y corre, eh, perdió el propósito, el objetivo. Jesús estaba ahí. Y Marta hizo algo que es un ejemplo para todo creyente, para todo discípulo de Jesús, que es algo prioritario, estar a los pies de Jesús, adorarle. Así que, ¿qué es mejor, servir o adorar? Bueno, Jesús le dice a María que ella había escogido la mejor parte. De hecho, se lo dice a Marta, diciéndole, María ha escogido la mejor parte. No significa que estemos 24/7 sin salir de una habitación adorando a Dios. No, 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 pero hacer de nuestro día prioridades. La adoración debe estar en el centro de todo lo que hacemos. Debe estar en ese centro. No puede ser algo que lo dejemos como, bueno, cuando voy a la iglesia, ahí canto y adoro. Tiene que ser el centro de nuestra vida. Si tenemos que servir, tenemos que testificar, todo lo que hagamos sea en función a adorar a Dios primeramente, porque ese es el centro y el eje de nuestra vida. Vamos a ver en este libro de Juan, capítulo 12, del verso 2 al 7. Le hicieron ahí una cena, Marta servía, estamos viendo otra vez, en otro momento de la vida de Jesús, Marta tenía este talento de servir y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos y la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo, ¿por qué no fue vendido este perfume por casi un año de salario y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Qué fue lo que María hizo? ¿Qué acto hizo María? Un acto de adoración. Eso fue lo que María hizo. ¿Cómo podemos entonces adorar a Dios bíblicamente? Vamos a ver un punto número 3. La adoración es el lugar en donde Dios se siente en su casa. La adoración
es el lugar en donde Dios se siente en casa. Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita entre las alabanzas de Israel, dice este salmo, entre las alabanzas de su pueblo. Dios vive entre las alabanzas de su pueblo. ¿Por qué es que cuando alabamos a Dios, las cosas cambian drásticamente? ¿Por qué las emociones se alinean? Porque nuestro enfoque está siendo en Dios, quien es digno de ser adorado, quien es digno de ser exaltado, y no significa que los problemas se desaparecieron. No, puede ser que el problema sigue ahí, la circunstancia difícil, la enfermedad está ahí presente, pero cuando hacemos de nuestro enfoque a Jesús, quien es digno de alabar, hay cosas que suceden literalmente en nuestra vida. En tanto que Dios está en todas partes, no se manifiesta en todas partes. Dios es omnipresente y está en todas partes, pero eso no significa que Dios se manifiesta en todas partes. En los últimos años ya de mi vida, estos últimos años, me ha tocado viajar seguido, muy seguido. Estamos en hoteles, estamos en diferentes ciudades y aunque hago un espacio para tener mi tiempo de lectura y de tener comunión con Jesús, no hay nada como cuando yo regreso a mi casa y estoy en este lugar a donde acostumbro estar por las mañanas a solas y realmente me siento en mi elemento, como si estuviera en mi elemento natural, en mi lugar, donde hay algo muy especial. Lo que este escritor está diciendo es que cuando alabamos a Dios, cuando adoramos a Dios, entonces le vemos a Dios en su ambiente natural. Es como si Dios estuviera en casa. ¿Está Dios presente en alguna ocasión más que en otra? Absolutamente no. No, Él está en todas partes, pero no siempre se manifiesta en todas partes. Qué hermoso que durante las alabanzas y cuando tenemos la oportunidad, ahí sí, de cantarle y de expresarle cantos de adoración a Él se sienta digno, Él se sienta en ese ambiente especial como el invitado especial. Qué precioso saber esto. Cada vez que tú estés adorando a Dios a través de cantos, a través de alabanzas, sábete que Dios se puede manifestar de una manera muy especial. La adoración y la alabanza hace que su pueblo perciba la presencia también manifiesta de Dios. No nos movemos por emociones. Yo cuando escucho a dirigentes de alabanza que dicen, ¿cuánto sienten la presencia de Dios? Como que ya es un término tan usado, un término que prácticamente estamos lanzando el mensaje que se trata de emociones. Y yo no digo que hay veces que realmente nos sentimos muy emocionadas, siento la emoción de gritarle de alegría, siento la emoción de levantar las manos, de alabarle, de brincar, claro que sí, pero si no tenemos cuidado, hacemos creer a la gente que cuánto sienten, cuánto sintieron la presencia de Dios y cuánto sienten y cuánto sienten. No nos movemos por emociones, pero se percibe una atmósfera diferente cuando alabamos y exaltamos el nombre que es sobre todo nombre. Tenemos que aprender a alabarle, tenemos que aprender a enfocarnos en él, a dejar a un lado las distracciones, aún los problemas, dejarlos a un lado y enfocarnos en el que es digno de ser alabado. Así que bueno, vamos a hacer un repaso rápidamente. ¿Cómo podemos adorar a Dios bíblicamente? Número 1, la adoración es un mandamiento prioritario de Dios. Este es un repaso. Número 2, la adoración es nuestra responsabilidad primaria. Y número 3, la adoración es el lugar en donde Dios
se siente en casa. Vamos a un siguiente punto. La adoración prepara el servicio previo a la palabra. Ah, ya hicimos esta pregunta. ¿Qué es más importante, adorar o servir a Dios? Ahora vamos a ver qué es lo que sucedió en la tentación que el enemigo trajo a la vida de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4. Dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Wow! Satanás tenía el orden correcto. Satanás le estaba presentando una tentación a Jesús y con el orden correcto. ¿Cuál es ese orden correcto? Bueno, aquí aquel a quien uno adora es aquel a quien uno sirve. Quiero que lo observes en pantalla. Qué importante es escuchar, pero cuando vemos y escuchamos se refuerza. Aquel a quien uno adora es aquel a quien uno sirve. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sencillo. Adoración es primero y como resultado viene el servicio. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es asombrosa como literalmente la adoración viene antes del servicio. Antes del servicio. No tengamos invertidas las cosas. Hay personas que se dedican tanto al servicio, que pierden el enfoque, porque recordemos que la adoración es un estilo de vida. Entonces nos dedicamos tanto al servicio que podemos ser como Martas afanadas, olvidándosenos que lo primero es adorar a Jesús, separar un tiempo, apartar un tiempo para pasar a los pies de Jesús, adorarle, exaltarle y de esa manera también poder recibir de Él. Pero solo viene esto en tiempos de quietud. Así que, bueno, este es un segundo segmento de la importancia de la adoración. Vamos a ir hablando estos pequeños segmentos de la importancia de la adoración. Y mujeres, vamos a brillar para Cristo, vamos a convertirnos en mujeres que conocemos la verdadera adoración a Dios.